Contribuciones del suelo de Milpa Alta como sumidero de carbono. Nuestro propósito para presentarte este video informativo es para que tú como ciudadano conozcas un poco más sobre la importancia de los suelos agrícolas de una de las tantas alcaldías de la Ciudad de México. En este caso hablaremos de Milpa Alta. ¿Y por qué debería interesarte? Bueno, pues el suelo de los cultivos de nopal y maíz que se dan en esta parte de la ciudad sirven para mitigar el cambio climático. Y si te interesa saber cómo o por qué, sigue viendo este video, donde podrás comprenderlo más a fondo. En los últimos 50 años, la Ciudad de México tuvo un creciente poblacional, dando como resultado la ocupación de inmensas áreas de lo que alguna vez fueron los grandes lagos de la cuenca del Valle de México. Los motivos de tal urbanización se basan principalmente en las necesidades humanas, como la vivienda, los servicios de salud, la educación, el empleo y el transporte. Una de tantas alcaldías dentro de la Ciudad de México, con poca urbanización y en donde aún se pueden encontrar suelos agrícolas con cultivo de nopal y maíz, es la alcaldía de Milpa Alta, siendo una zona de producción vital para los comerciantes. La importancia de este tipo de territorios radica en su valor como emisores de servicios ambientales, siendo indispensable para el mantenimiento de la calidad de vida. Algunos de estos servicios son producción de agua, regulación del clima, retención de suelo, biodiversidad, producción agropecuaria, belleza escénica, cultural y captura de carbono, entre otros tantos gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Milpa Alta se sitúa al suroriente de la Ciudad de México. Como se puede observar en el siguiente mapa, la zona ocupada por estos poblados urbanos se representa en color amarillo y abarca una extensión de 283.57 kilómetros cuadrados. La agricultura ocupa la mayor extensión superficial, siendo de 77.63 kilómetros cuadrados. Está marcado en color verde, y las áreas con vegetación se muestran en color rosa, ubicadas al suroeste ocupando un área de 11.64 kilómetros cuadrados. Sin embargo, con los asentamientos humanos ocupando gran parte de la alcaldía, las actividades antropogénicas se volvieron la causa principal del aumento de la contaminación. Dos de las actividades humanas que más emiten gases y partículas suspendidas es la conducción de los automóviles y la contaminación por basura que es expuesta al medio ambiente. Ambas causan niveles altos de dióxido de carbono y monóxido de carbono, incluyendo gas metano, siendo estos gases de efecto invernadero. Las actividades agrícolas en los suelos para cultivos y bosques pueden atrapar estos gases siendo absorbidos por las raíces de las plantas, que después lo usarán para su desarrollo y crecimiento, fijando el carbono a través del proceso de fotosíntesis que realiza todo tipo de vegetación, pero a pesar de eso no siempre es bueno, ya que si hay una mayor concentración de carbono en exceso, podría ocasionar sequías en los mismos suelos. En la alcaldía de Milpa Alta, su suelo sufre de degradación, principalmente por las características que éste posee. Este suelo es altamente erosionable, debido a que la degradación química está asociada a la intensificación de la agricultura, que genera una reducción de su fertilidad por la pérdida de nutrientes. La mayor presión que ocurre para el suelo proviene de los usos inadecuados que se le ha dado a las zonas, tales como la fertilización con abonos químicos, la deforestación y el cambio de uso de suelo. Existen prácticas de manejo de tierras agrícolas para retener o aumentar el contenido de la materia orgánica. Por ejemplo, en un año de producción se puede cultivar maíz que absorbe el nitrógeno, evitando que el suelo lo acumule y se haga infértil. Ya en otro periodo se podrá cultivar otro producto como las leguminosas, que proveen hidrógeno a su suelo, por decir alguna, el frijol. Se considera a los suelos agrícolas como sumideros de carbono porque tienen una elevada capacidad para almacenar este elemento en forma orgánica. Un ejemplo es un suelo sano, donde se puede almacenar hasta 1500 petagramos en 1 metro de profundidad y hasta 2456 petagramos a 2 metros de profundidad. Para evaluar la cantidad de carbono orgánico en un suelo, se debe saber que se encuentra en el mismo, por tipo de vegetación, debido a la heterogeneidad de clase de cobertura vegetal y el uso de suelo. Un estudio realizado en Milpa Alta, donde se evaluaron los resultados de los valores de carbono orgánico total en los suelos, se consideró la diversidad que existe en el área.
Los sitios con actividad agrícola tienen un promedio de 46.1 megagramos. Los contenidos de carbono orgánico en suelos cultivados de nopal tienen un 42.6 megagramos y el cultivo de maíz posee un 32.9 megagramos, siendo uno de los valores más bajos, debido a que existe una falta de cobertura vegetal en el suelo, por labores realizados durante el proceso de siembra y cosecha, dejándolo desprotegido durante una parte importante del año. Cabe mencionar que los valores que se evaluaron en el análisis fueron un suelo con una profundidad de 0 a 20 centímetros, donde se muestra un mayor contenido de carbono orgánico en parcelas de nopal con respecto a la parcela de maíz, y a una profundidad de suelo de 20 a 40 centímetros disminuyeron los valores de las parcelas de nopal y tenían un ligero aumento en la parcela de maíz. Finalizando aquel estudio, se mostró el valor promedio del carbono orgánico de las 3 parcelas de nopal y se comparó el valor de la parcela de maíz. En la columna morada está representando los valores del cultivo de nopal y en la columna lila el cultivo de maíz, encontrando una diferencia significativa a una profundidad de 0 a 20 centímetros, y a una profundidad de 20 a 40 centímetros no se mostró una diferencia significativa. Estas características del suelo del cultivo de nopal le permite ser considerado como un sumidero de carbono. También hay que recalcar que cuando se realiza una mayor cantidad de prácticas de preparación de terrenos o para sembrar en surcos, existe un mayor aporte de gases de efecto invernadero, que son liberados por estas labores, ya que el mayor nivel de oxidación se da cuando hay un incremento de erosión del suelo y el contacto de residuos, permitiendo que exista un mayor impacto de los procesos erosivos, ya que la erosión aumenta cuando la superficie de los suelos queda descubierta y expuesta a la acción del agua y el aire. Dichos elementos se encuentran en los fenómenos meteorológicos, siendo estos unos factores muy importantes que influyen en la calidad del suelo y también en la calidad de los cultivos. Por lo tanto, también afectan la economía de un productor que se dedica a la venta de nopal y maíz. Varias encuestas en años posteriores revelaron los testimonios de 72 agricultores dedicados al cultivo de alimentos, y la mayoría tenía respuestas similares, como por ejemplo, ver el suelo en el que siembran más seco, debido a que han notado una disminución de las lluvias, haciendo más tardío su proceso de producción y venta. Además, el aumento de las temperaturas en las tardes. Esto hace más complicado la tarea de poder vender productos en perfecto estado, lo que ha llevado a varios agricultores a dejar el centro de acopio donde suelen vender los nopales en milpa alta, afectando en consecuencia la economía de la región. Ahorita lo estamos dando 60, 50. Al final del día pues son 200, 250. No es mucha la ganancia, ¿no? Los resultados de las encuestas cualitativas fueron algo negativos, demostrando que la calidad del suelo y el aire afectan para bien o para mal los cultivos agrícolas y por ende también a los productores de la alcaldía de Milpa Alta. Todos estos datos sobre la alcaldía de Milpa Alta nos dicen que sus suelos de conservación y agrícolas permiten la concentración de niveles altos de carbono orgánico. Al poseer cultivos perennes, el carbono orgánico es más estable y permanece periodos más prolongados de tiempo en el suelo. Esto permite al cultivo de nopal considerarse como un sumidero de carbono. Este aumento del carbono orgánico se refleja en mayores niveles de producción, así como el aire con niveles de azufre, nitrógeno, monóxido de carbono y ozono, afectando en niveles altos a los suelos de la alcaldía, como también los cultivos y la población. Sabemos que el cambio climático es un problema global actual y a todo el mundo nos interesa que se conserven las actividades que nos permitan mitigar los cambios climáticos, así como la conservación de las áreas naturales, el fomento en el interés de prácticas sustentables, junto con el uso y cuidado de los diferentes cultivos que pueden servir como sumideros de carbono en la Ciudad de México y el mundo. Ningún nopal y maíz fueron dañados en la realización de este video.